este vídeo vamos a aprender qué son las asíntotas, qué tipo de funciones tienen comportamiento asintótico y cómo se calcula. Las funciones es muy útil estudiar las asíntotas para su representación y también para su estudio de su comportamiento a largo plazo. ¿Y qué funciones van a tener asíntotas? Bueno, pues las funciones que van a tener un comportamiento principalmente asintótico, o de las que son más habituales hacer su estudio, son las funciones racionales. ¿Y qué es una función racional? Pues la función racional es una función que va a venir definida como el cociente entre polinomios. Como veis en pantalla, tenemos una función que tiene unas asíntotas y que va a corresponder pues, a la función de este estilo, de x más 2 partido x menos 1, es decir, la división del polinomio x más 2 entre el polinomio x menos 1. Vale, acabo de decir que esto tiene un comportamiento asintótico. Igual, pues no todo el mundo acaba de ver exactamente dónde está ese comportamiento asintótico porque no he definido lo que es una asíntota. Bueno, pues vamos a ver qué es una asíntota. Entonces, una asíntota básicamente es una recta a la cual la función se va a aproximar indefinidamente cuando una de las dos variables o las dos van a tender a infinito. En la gráfica que veis en pantalla tenéis una función que tiene comportamiento asintótico y que vamos a encontrarnos por una parte que tiende a una línea recta en x igual a 2 y como es paralela al eje y, veremos que es una asíntota vertical, y por otra parte también tiende como a una línea horizontal que digamos están como invisibles pero que sabremos determinar, que es paralela al eje x. Entonces, ¿qué tipo de asíntotas hay? Existen tres tipos de asíntotas, pero una función solo podrá tener como máximo dos asíntotas, no va a tener nunca las tres de golpe. Entonces vamos a tener las asíntotas verticales, que van a ser esas paralelas al eje Y, que representé una anteriormente, las horizontales, que están paralelas al eje X, y las oblicuas. En las funciones que veis en pantalla, tenéis en la de la izquierda, bueno, pues una función que tiene un comportamiento asintótico en x igual a menos 3 y como es una recta paralela al eje Y, sería una asíntota vertical. Entonces aquí, por ejemplo, en x igual a menos 3 va a haber una asíntota vertical. Voy a poner aquí asíntota vertical. Y también tiene un comportamiento asintótico en una línea horizontal, que en este caso está coincidiendo con el eje X, como estaba sucediendo también en la función de la diapositiva anterior. Aquí se diría que en y igual a 0 hay una asíntota horizontal, porque es paralela al eje X. Sin embargo, si nos fijamos en la función que tenemos a nuestra derecha, volvemos a tener una asíntota vertical porque en este caso hay una línea recta a la cual está tendiendo la función en ese x igual a, bueno, habría que determinar el valor exacto para decir, ¿no? X igual a, bueno, habría que verlo. Y por otra parte, vamos a tener otra que no es ni paralela al eje X ni al eje Y, pero que también es una asíntota, que está determinada por una recta que está inclinada. Bueno, pues a esa se le llama oblicua, ¿vale? Este sería el caso de una asíntota oblicua. Bien, llegados a este punto que ya conocemos qué son exactamente las asíntotas, vamos a ver cómo se calculan. He dicho que existen tres tipos de asíntotas, pero que una función solo podrá tener como máximo dos. ¿Por qué sucede esto? Porque si una asíntota, si una función bien determinada tiene una asíntota horizontal, no va a tener una asíntota oblicua. Y al revés, si tiene una asíntota oblicua, no podrá tener una asíntota horizontal. Entonces, como mucho, una función tendrá una asíntota vertical y horizontal o una asíntota vertical u oblicua, pero nunca va a tener las tres a la vez. Veremos también en la determinación de las asíntotas algún truco más para determinar si va a haber o no oblicua, por ejemplo.
Entonces, ¿cómo se calculan las asíntotas? Bueno, para calcular las asíntotas tenemos que tener claro, bueno, pues un cierto procedimiento, ¿no? Veamos cómo se calculan las verticales. Para determinar las verticales vamos a tener que resolver un límite, en todas ellas hay que resolver un límite, pero bueno, hay que tener claro qué tipo de límite. Para la vertical tenemos que hacer un límite cuando x tiende a un número. ¿Qué número? Veremos luego un ejemplo qué número sería. Aplicamos este límite a la función y existirá asíntota vertical si, haciendo el límite a un número, obtengo un resultado infinito. Entonces se dirá que habrá una asíntota vertical en x igual a a. Bien, ¿cómo se determinan las asíntotas horizontales? Pues al revés de las verticales. Si yo antes hice el límite a un número, ahora lo que voy a hacer es el límite al infinito de la función, y ahora en vez de tener un infinito, lo que voy a obtener es un número. Ahora hago límite al infinito y obtengo un número. Si es el caso, si hemos obtenido un número, entonces se dice que habrá una asíntota horizontal y ya no ponemos en x igual a a, sino que vamos a decir en y igual a. Para las oblicuas vamos a tener dos procedimientos posibles. El primer procedimiento, bueno, primero no tiene por qué ser el determinante, escogéis el que os resulte más sencillo. Uno de ellos sería realizar la propia división entre los polinomios por el cual viene definida la función, ¿vale? Entonces tú divides, haces la división entre los polinomios y te vas a quedar con el cociente. Y entonces lo que te va a interesar va a ser el cociente. El cociente va a ser el resultado de tu oblicua. No lo he dicho, pero es que la oblicua va a venir determinada por la ecuación de una recta. La ecuación de una recta general viene determinada por y igual a mx más n. Si no tiene ordenada en el origen, también podría ser que quedase y igual a mx. Entonces, en el primer procedimiento se efectúa la división entre los dos polinomios y, independientemente del resto que te vaya a quedar, te quedas con el cociente. Y el siguiente procedimiento sería determinar la pendiente m y la ordenada en el origen n de manera separada. ¿Cómo? Primero tienes que empezar por la pendiente y lo que vas a hacer es el límite cuando vas al infinito de la función partido x. Y luego podrás determinar la ordenada en el origen n haciendo el límite cuando vas al infinito de f de x menos la pendiente multiplicada por x. Entonces obtendrás un número para la m, otro número para la n y ya podrás indicar la ecuación de la oblicua.